es una información o es un recuerdo de algo que se ha hecho ayer, anteayer y el miércoles en la ciudad de La Plata. Y la segunda cuestión, voy a hablar de la Constitución, de la Constitución Nacional. En La Plata el miércoles, el jueves y el viernes se hizo un congreso de periodismo y comunicación que lo organizó la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la universidad. Un evento notable porque hubo alrededor de 700, 800 alumnos, su cuerpo docente, egresados, los no docentes, la militancia estudiantil, profesores y periodistas invitados, de la gente que eventualmente participa en Carta Abierta. Estuvo Eduardo Josami, María Pía López, las conferencias magistrales fueron de Horacio Berbisky y Víctor Hugo Morales, y se trabajaron todos los temas posibles de la comunicación en la Argentina, tanto la comunicación gráfica, los problemas emergentes de la aplicación de la ley de servicios audiovisuales, la lucha y los sentidos de la profesión, el trabajo de las nuevas y viejas narrativas sobre problemas periodísticos y literarios, el tema de las nuevas y cambiantes tecnologías que incorporan una nueva forma de informar y comunicar que no es el viejo periodismo. Y esto fue un evento notable que fue transmitido por la radio de la facultad y por internet, y que es muy interesante que nosotros veamos este hecho también, que podamos replicarlo también al país como una de las grandes movilizaciones que se hace desde el movimiento popular y desde la universidad como contribución a los cambios nacionales. Y anotar como un hecho que la facultad, que está dirigida por un grupo joven y sobre todo predominantemente de mujeres, que encabeza nuestra decana, la doctora Florencia Saintú, invitó a periodistas de los medios hegemónicos. 5 de ellos habían aceptado concurrir y finalmente se bajaron. Quiero decir que voy a nombrar a 2 periodistas que son de medios que son medios hegemónicos y que participaron: Luciano Román, del diario El Día, y Jorge Rosales, el jefe de la sección política de La Nación, que pusieron su posición con toda tranquilidad y que pudieron participar con todo respeto de un ámbito que fue extraordinariamente creativo en relación al apoyo de las nuevas corrientes de comunicación que se están desarrollando en la Argentina. Y esto se hizo en un edificio universitario nuevo, completamente nuevo, que está financiado por las retenciones y que lleva el nombre de presidente Néstor Kirchner. Todo esto quiero subrayarlo porque también se ha hecho en estos días un episodio relativamente o bastante penoso, planteando que había periodistas que querían preguntar. Y como hoy hemos tenido una jornada, y la tenemos, latinoamericana, quiero referirme y quiero subrayar que hay 400 periodistas mexicanos que no pueden preguntar más porque fueron asesinados en el marco de la guerra del narcotráfico. Ellos no pueden preguntar más, lucharon valientemente por informar a su pueblo sobre esta guerra que ha sido desatada por aquellos que negocian con el narcotráfico y que sirven a los intereses imperiales, y que han llevado en el nombre de la seguridad nacional a incluir al ejército mexicano, como hizo el presidente Calderón, en la lucha contra el narcotráfico. Y la principal banda mafiosa del narcotráfico, los Zetas, son los desertores del Ejército Nacional Mexicano que se habían preparado como combatientes de antinarcotraficantes. Eso es lo que no puede pasar en la Argentina, porque tenemos separada la acción de las fuerzas de seguridad de las fuerzas de defensa. Y eso estuvo presente por este tema que está omitido en la Argentina, omitido en muchísimos lados, la tragedia del pueblo mexicano, que nosotros tenemos que discutirla acá y que tenemos que discutirla en relación a un tema
que también está presente en la Argentina y que se está combatiendo de la mejor manera posible, y que tenemos que pensar en que la relación fundamental de este tema no es la guerra contra el narcotráfico, sino que el Estado argentino tome, como otros estados, el control del manejo de las drogas de todo tipo, para que no sean objeto del consumo, de la manipulación de los intereses criminales, que se convierten en un Estado dentro del Estado y lo derrocan. Ahí es donde tenemos que ir. Y creo que si nosotros recordamos a estos compañeros periodistas, vamos a entender cuál es el estado de la libertad de prensa en México y cuál es el estado de la libertad de prensa en la Argentina, que merced a estos cambios que se han producido, y así fue subrayado en este Congreso, está hoy en el mejor nivel de su historia. No en el que merecería el pueblo argentino, que está todavía subordinado por los elementos hegemónicos, pero como nunca en ese nivel de apertura, de discusión y de circulación de mensajes. Celebro la insistencia de mi amigo el compañero Aurelio de poner el tema de la Constitución. Pero en realidad, nosotros no tendríamos que convocarnos especialmente para hablar de la Constitución. De la Constitución se puede y se debe hablar todos los días, en todo momento y en todos los ámbitos. Acá seguramente hay abogados, menos que psicoanalistas, por suerte, pero digo, algún abogado dirá las cosas que tenga que decir por razones técnicas y específicas. La Constitución es de todo el pueblo. Hasta el artículo ultraliberal de la Constitución del 53, que está vigente y que nunca se bajó, dice que la Constitución puede ser modificada en el todo o en sus partes en cualquier momento. Está clarísimo eso. Lo que sucede es que eso está puesto, pero como tantos artículos y disposiciones doctrinarias, para que nunca se ejecute. Nosotros tenemos reformas constitucionales que se han hecho en la Argentina en el 60, en el 66, en el 98. Tengo que leerlo porque nadie se acuerda de eso. ¿Cómo se va a acordar uno? ¿Qué reformaron? Reformaron cuestiones secundarias. Recordamos, sí, las reformas de este siglo, 49, 57, 94. Creo que la peor constitución ha sido la del 53, la del 94 tiene todos los errores del 53, le agrega una cantidad tremendo, y luego además agrega algunos derechos que están presentes allí a los que me voy a referir. Y la mejor constitución ha sido la Constitución del 49, aunque solo fuera por el artículo 40. Ahora bien, si nosotros tenemos el derecho de pensar en tener un texto constitucional coherente, porque esta Constitución de hoy, además de todo, es un emparchado, un texto coherente y un texto que interprete la voluntad popular, que es la única que no puede ser sometida, a pesar de que hasta la Corte Suprema en su composición anterior intentó declarar inconstitucional algo que había declarado la Constitución, que es el retiro de los jueces a los 75 años. Una cosa increíble. La Corte Suprema no puede ser superior a la Constitución, puede interpretarla, pero eso tendríamos también que discutirlo, porque ahí estamos en el sistema norteamericano, que pone a la Constitución, es decir, a los derechos del pueblo, en manos de un grupo de jueces que coloque el sistema. Por lo tanto, si yo dijera, por ejemplo, que uno de los artículos de la Constitución que podría ser modificado fuera incluir algo que está vigente en una Constitución. Cuando un órgano judicial considere en algún proceso que una norma con rango de ley aplicable al caso de cuya validez dependa puede ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley. Y acá viene lo importante, que en ningún caso serán suspensivos. Si ese artículo, que es el 173 de la Constitución española, que hoy rige, estuviera vigente en la Argentina, la ley de medios de servicios audiovisuales estaría plenamente vigente y un tribunal constitucional discutiría, estarían apuradísimos ellos en que el tribunal se pronunciara. Pero nuestro país necesita esa discusión desde temas que son notables. El nombre de la nación. La Constitución que tenemos vigente dice que nos podemos llamar
República Argentina, Provincias Unidas del Río de la Plata o Confederación Argentina. Se olvida de que la Declaración de la Independencia habla de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y nuestro himno nacional dice, en una parte que no se canta, que fue borrada o suspendida en 1910 para no hablar de a su planta retido un león, que era en realidad la monarquía borbónica, dice: no los vais sobre México y Quito a arrojarse con saña feroz. Bueno, recuperemos eso. La visión latinoamericana. No nos podemos llamar Provincias Unidas del Río de la Plata, en primer lugar por los compañeros uruguayos. Y creo que somos más, y deberíamos ser más Confederación Argentina que otra cosa. Y fue puesto todo eso para que no nos llamáramos Confederación Argentina, porque era el nombre de los derrotados y caseros. Entonces creo que nosotros tenemos que definir en la Constitución los derechos individuales y personales, los límites de la nación que no están definidos en la Constitución, la pertenencia a América Latina explicitada, la forma de la organización económica. Solo va a haber propiedad privada, no va a haber propiedad estatal, no va a haber propiedad social, la elección directa de los gobernantes, porque aquí hay algunos que, con motivo de que se habla de que se puede otra vez reformar la Constitución, dicen, bueno, volvamos al colegio electoral. Mantengamos la soberanía popular, ¿no? El laicismo del Estado, que no es iniciar un ataque a las formas de pensamiento religioso, sino decir ninguna forma de pensamiento religioso, filosófico o político partidario puede ser la propiedad del Estado. Y la comunicación social que da vueltas por toda la Constitución, en un lado con los principios liberales, en otro lado con proteger constitucionalmente el derecho de las fuentes, que está en la Constitución, y los tratados internacionales que han servido para mucho y que ingresaron por la ventana en la Constitución y tienen que tener un lugar adecuado, hasta la definición de las Fuerzas Armadas, que está en algunos puntos y se dice que el presidente es el comandante en jefe, pero no se dice qué son y para qué sirven. Y también hay un tema de representación electoral. Piensen ustedes que hay leyes que reglamentan la Constitución y que obturan o perjudican la voluntad popular. En la provincia de Buenos Aires no se ha podido aprobar un cambio en la legislación impositiva porque no se consigue la mayoría. La forma en que se constituye la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de Buenos Aires es por una ley de los conservadores en la década del 30 que sobrerepresenta por la redundancia, la representación electoral de los distritos agrarios que se supone que son más conservadores. Y la Cámara de Diputados en la actualidad tiene una ley, un bando de la dictadura que sobrerepresentó las provincias de una manera, aquellas provincias que se supone que tienen una representación conservadora. Este es el tema. Hagamos la reforma de la Constitución para subrayar claramente el tema de la representación popular, de la soberanía de la nación, del hecho de que la soberanía reside fundamentalmente en el pueblo y que el pueblo puede cambiar en cualquier momento la forma de gobierno y la forma directa de representación. Hay leyes que se han mencionado recién, que están vigentes y que están adelante de la Constitución. Hay comentaristas que dicen, bueno, comentaristas jurídicos, introdujeron en la Constitución del 94 el derecho de la existencia y la consideración de los pueblos originarios. Bueno, en el artículo 16 o 17 de la Constitución se declaraba la igualdad de todos. Sí, se declaraba la igualdad de todos, pero al no ser una Constitución reglamentarista, se olvidaban de algunos. Tengamos entonces una Constitución larga, reglamentada, pero donde todos los derechos estén allí planteados. Y por último me voy a referir a la cuestión tabú, la reelección. La reelección, digamos, por más de 2 periodos. Siempre hubo reelección en la Argentina. El tema era si se hacía con una pausa o no. Y la otra es el tema, bueno, no puede haber una reelección indefinida. A nadie le preocupa que una sociedad anónima haya una reelección indefinida del presidente. Bueno, a nadie de los accionistas mayoritarios. Pero nosotros también podemos preguntarnos eso. Preguntarnos la oportunidad política, la conveniencia política. También estará en la conveniencia política, porque así se hacen las constituciones, si se convoca finalmente o no, y en qué marco. Y eso es lógico, porque es una lucha política, no es un consenso, una política de tal, es una definición de las mayorías, lo más amplio posible, pero de las mayorías sobre las minorías. El problema es que puede ser que en alguna ocasión nuestros principios queden en minoría, por eso tenemos que ser
digamos, como dicen los mexicanos, águilas, astutos en eso. Quiero recordar que en nuestro país, Perón fue presidente de manera consecutiva 9 años y 4 meses, y no cuento el tiempo de la última presidencia. Bueno, todos padecimos 10 años y 6 meses de Menem. Pero Roca fue presidente 12 años, aún con 2 periodos intermedios. Entonces, es perfectamente legítimo. No sabemos si es conveniente políticamente o no, pero es perfectamente legítimo discutir eso. Y es perfectamente legítimo. No los van a venir a enseñar los que reclaman el tema de las libertades públicas y nos citan ejemplos europeos, porque Mitterrand gobernó 14 años consecutivos. Helmut Kohl, el padre de la unificación alemana, gobernó 11 años. Felipe González y Thatcher 11 años. Entonces, ¿cómo puede plantearse que no pudiera haber eso? Habría que discutirlo en la Argentina, perfectamente. Y se cambia también de acuerdo a la época, porque la Constitución es histórica y es social, y depende de esos marcos y de esos intereses. Y por último, para subrayar el tema de la libertad de expresión, y aprovechando que el compañero mencionó a Carlos Loazó, a Caloy, es notable que él, que era peronista y que fue peronista de Guardia de Hierro en su momento, y fue un extraordinario dibujante en la Argentina, muy poco tiempo antes de morir dio una entrevista que la dio un medio público, Felipe Piña, en Canal 7, donde él dijo allí: yo podía crear muchas caricaturas, pero había alguien que censuraba eso. Claro, siempre el jefe de redacción, lo sabe cualquier periodista que está acá, en el momento de salir te dice esto va o esto no va. Y ese era el que es hoy el principal columnista del diario La Nación. Quiero señalar que eso solamente fue recordado por el diario Tiempo Argentino y no lo recordó el propio diario Clarín y no lo recordó el diario La Nación. Para eso tenemos que reformar la Constitución también, para que los derechos de la comunicación estén vigorosamente presentes en una Constitución nacional, popular, democrática y de avanzada sociedad.